Hechos capítulo 3, comienzo leyendo. Versículo 1 y dice, me sigue con su vista. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quienes ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Versículo 5, entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. El tema de hoy, mi hermano, como te dije, es lo que tengo te doy. Y me podrás cuestionar, decir, hermano, es que no le pensaste tanto para el tema. Es una frase de la misma cita bíblica que acabamos de leer. Pero creo que encierra a grandes rasgos y con características especiales en el sentido de que ciertamente a veces nosotros no consideramos que nuestra vida tiene lo suficiente para dar a otros cuando ellos necesitan. La mañana hablaba acerca de la multiplicación de los 5 panes y de los 2 peces. Y de la necesidad que esta multitud tuvo en algún momento, ya pasada la tarde, ya casi oscureciendo. Pero hoy estamos ante una situación distinta, en donde podemos nosotros entender que nuestra conexión celestial nos va a aproximar a los milagros. No podemos estar nosotros asistiendo a la oración, no podemos nosotros estar viniendo a los cultos o mirándolos a través del internet, no podemos nosotros estar con una situación inerte, sin movimiento, acerca de nosotros aproximarnos a la presencia de Dios y no estar ni cerca de ver los milagros de Él. Sería una perdedera de tiempo el hecho de estar aproximándonos a la presencia de Dios, invocando su nombre, cada día orando en el templo, esperando que Dios se manifieste y no ver nada. Es incoherente esa situación. Necesitaríamos nosotros de verdad vivir en una religión en donde solamente se trata de cumplir sin recibir nada a cambio. Esa sería la única alternativa en el hecho de decir, bueno, yo trato de aproximarme a Dios, trato de hacer algunas cosas para estar en paz con Él, pero no ver nada que sea sobrenatural que pueda provenir de Él. Por eso digo que la mejor forma de no ver los milagros de Dios es convertir esto en una religión, algo que continuamente hacemos por rutina, por cansancio, por costumbre, por herencia, por enseñanza, por vergüenza, porque no queremos dejar de hacerlo por la crítica que pudiéramos nosotros tener. Sin embargo, el decir este día que la conexión celestial nos aproxima a los milagros es porque somos personas que de verdad necesitamos ver algo de parte de Dios. Es porque no estamos conformes con ver o estar teniendo las cosas que siempre hemos visto y las cosas que siempre hemos experimentado. Creo que el hecho de llegar a la iglesia o estar congregándote donde estás significa que algo estás viendo de parte de Dios en ese lugar. No podemos estar en un templo, en una congregación como si se tratase de un club social, en donde si me llevo bien, en donde si me tratan bien, en donde si están las sillas cómodas, en donde si tienen buen sonido, en donde si el predicador es muy efectivo, y dejar en las formas seculares de medir o de estar catalogando la buena o la mala reputación de un lugar como si se tratase de 1, 2, 3 o quizás hasta 5 estrellas.
Y decir, bueno, si le meten aire acondicionado, si en vez de piso ponen alfombra, si, bueno, y tantas cosas. Pero creo que estamos aquí reunidos porque hemos visto el testimonio de que cuando nos acercamos a Dios, hemos visto cosas poderosas de parte de Él. Así es de que creo que cuando nosotros estamos en la conexión celestial, indudablemente nos aproximaremos a los milagros, a verlos o a ser parte de ellos. Decía una hermana cuando predicaba, no sé si cuando el Espíritu Santo venga y tome la iglesia, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a ser un borracho lleno del Espíritu Santo o vas a ser un mirón cargando borrachos? ¿Vas a ser alguien que de verdad está metido en la presencia de Dios o alguien que solamente viene a ver cómo se caen y cómo brincan y cómo lloran? Creo que estamos aquí para ver resultados de lo que viene a ser la presencia de Dios manifestada en este lugar. No podemos estar en un lugar donde las cosas son iguales todos los días, donde no sucede nada, donde nadie da nada, donde nadie ora por nadie y donde no pasa nada. Creo que aproximarnos o estar conectados al cielo nos va a hacer que nos aproximemos a los milagros. Y no necesitas, como alguien me retó en internet, la hermana Isela se recordará, a ver, pastor, no que muy bravo, ¿vamos a los hospitales? Y le dije, ¿vamos? No, vaya usted, yo aquí lo espero. Pero tan así van a ser los milagros en tu vida, si así lo quieres, es que no vas a necesitar ir al hospital. La palabra, bueno, oí 2 amenes, pero bueno, vamos calentando. La palabra de Dios dice que el apóstol Pablo dice que aún oraba por los paños y por los delantales, y la gente que tocaba esos delantales y esos paños eran sanados. Yo no sé en qué momento la gente se dio cuenta que con la sombra de Pedro los enfermos eran sanos. Yo no sé en qué momento. Pero imagínate qué hermoso día soleado, era apetitoso para ver pasar al apóstol Pedro por la calle. ¿Cómo lo descubrieron? ¿Cómo se dieron cuenta que al pasar el apóstol, los enfermos eran sanos tan solo por el toque de la sombra del apóstol? Ahora sí que me sorprende este milagro o estas manifestaciones. ¿Por qué? Porque hubo una mujer que dijo, si tan solo tocare el borde del manto del maestro. Y encontramos a un apóstol que ni siquiera necesitaban tocar su manto. Se cumple la palabra cuando dice que cosas mayores haremos, porque Jesús iba a ir al Padre. Cosas mayores haríamos que Jesús. Significa entonces que nuestra conexión con el cielo nos tiene que llevar indudablemente a aproximarnos a los milagros. Y si eres falto de fe, y si eres falto de oración, por lo menos los vas a mirar. No te quiero castigar ni soltar la palabra decir, pues ni los vas a ver. No, los vas a mirar. Y parte de verlos va a ser que creas lo que te estoy diciendo. Pero ¿sabes qué? Hay cosas tristes que platicarte en esta tarde. Imagínate encontrarte a un siervo de Dios que tiene la capacidad de sanar con tan solo su sombra. Y que te diga, no tengo dinero. No tengo solvencia económica. ¿Sabes? Para muchos el concepto de que alguien no tenga es alguien que está alejado de Dios. Dice la palabra del Señor, en el versículo 4, versículo 3, cuando vio que Pedro y Juan, que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna.
Aquí en Guadalajara somos los únicos que damos gracias cuando no damos limosna. Alguien se nos acerca y le decimos, no, gracias. Nada más aquí en Guadalajara pasa. Agradecemos no darle, no, gracias. Como si el que nos pidieran limosna fuera una oferta. Pero al contrario, nos están pidiendo ayuda. Hay un hombre que va seguido a mi casa y Darel ya lo tiene ubicado. Y como soy jardinero, a veces tengo basura de jardín en mi casa, de otras casas. Y llega el hombre y me dice, ¿quieres que me lleve tus bolsas? Yo digo, pues es que si la basura va a venir por ellos, ¿para qué se los lleva él? Los voy a tirar por un baldío por allá. ¿Qué hice esa ocasión? Le di unas botas, le di ropa. Y luego me lo encontré en la calle, me vendía un calentador de agua. Esos que se conectan a la luz, que venden ahí, que una resistencia. Mira, te vendo esto barato, 10 pesos. Todo feo, roñoso. Pero yo veo en ese hombre una necesidad más que de dinero. Veo en ese hombre la necesidad de que acepte a Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero ¿sabes qué? Como siervos de Dios a veces no tenemos. Y ¿sabes qué? A veces te quiero decir que a veces no es pecado no tener. Ni estás alejado de la presencia de Dios. Ni Dios te ha desamparado. Imagínate en medio de una sequía, de un lugar donde no hay dónde ir a comprar. El profeta Elías dice la palabra del Señor que no hubo momento que le faltara el alimento. Los cuervos iban y le alimentaban todos los días. ¿Y qué comen los cuervos? Comen carne. Mas sin embargo tenían mandato divino de evitar comer esa carne y llevarla a aquel que realmente necesitaba. Y a veces no traemos. Y a veces no tenemos. Y créame, nos ataca el enemigo por ese lado. No que muy hijo de Dios. Y las bendiciones. La pastora el otro día mencionó el número 3000, no sé cuántas bendiciones hay en la Biblia. Una que sea. Y empieza el enemigo a sembrar en nosotros la duda acerca de si Dios está con nosotros. Y me encuentro este pasaje que a primera lectura, si no sigo leyendo más allá de lo que ya leí, yo sí me desanimaría. Un hombre que está pidiendo limosna, mira a Juan y a Pedro y les insiste que le den una limosna. ¿Y cuál fue la respuesta? La media respuesta es, no tengo oro ni plata. O no tengo plata ni oro. El orden de los productos no afecta al final. Imagínate esa palabra. Ante gente que viene a nosotros pensando que aquí va a encontrar la prosperidad. El otro día platicaba con mi esposa y le decía acerca de precisamente eso. ¿Por qué los hijos de Dios? ¿Por qué los siervos de Dios? ¿Por qué los ministros de Dios tenemos que padecer esa situación? De querer hacer pero no tener. De querer establecer, comprar, mejorar dentro del templo, pero no hay. Pero hay una respuesta que el Señor me da en este día. Y ese día lloré, gracias a Dios que pude llorar en su presencia. Entender que no es con nuestras fuerzas. Entender que no son con nuestros pensamientos. Entender que no son por nuestros caminos. Que ni siquiera hay una escuela o un lugar donde nos puedan decir cuál sea la estrategia para trabajar ahora en la iglesia, en la nueva normalidad, para alcanzar los que no conocen a Dios. No hay una escuela. Pero los que estamos acercándonos a la presencia de Dios, indudablemente miraremos el camino que Dios ha de marcar, por el cual hemos de caminar. ¿Cómo hemos de evangelizar si no nos podemos acercar? Tenemos que respetar la sana distancia.
el nombre de la sana distancia, el evangelismo en las calles está en peligro. El nombre de la distancia social, el hecho de ir a tocar una puerta nos limita. Si antes el evangelio de por sí nos limitaba, ahora con esta situación. Pero creo que la mejor estrategia nos la puede dar Dios. Y creo que si tú estás en este día conectado con el cielo, indudablemente comenzarás a ver milagros y no necesitarás ver estrategias ni de cómo ni por dónde, sino que Dios va a ir delante de ti abriendo camino en este día. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor este día? La falta de solvencia económica no nos aleja de los milagros. Escucha bien lo que estoy diciendo. La falta de solvencia económica no significa que está en entredicho si habrá o no milagros. ¿Que ha habido multiplicación de dinero? Sí ha habido multiplicación de dinero. Estuve en un congreso donde juntaron la ofrenda para solventar los gastos. ¿Y sabes lo que significa el hecho de tomar ese cofre y llevarlo al cuarto y entre varios contar el dinero y dar cuentas y decir, este dinero se juntó? Y que las personas que fueron a contar ese dinero salieron del cuarto. Por A o por B llegó alguien a recoger el cofre para llevarlo a su lugar y se dio cuenta que el cofre tenía dinero. Y fue a regañar a las personas que había contado. ¿Qué pasó? Los mandaron a contar el dinero, no contaron todo. Ay, ¿cómo crees? Sí contamos todo, hasta lo volteamos y lo hicimos así. Pues no me van a creer, pero el cofre tiene dinero otra vez. Y fueron a contar otra vez ese dinero. El Señor multiplicó el dinero. Ahora, imagínate tú una situación que digas, Señor, multiplica el dinero. ¿Ahora es cuándo? Señor, es el momento que lo hagas. Aún fueron a decirle a Jesús que qué pasaba con el asunto de los impuestos. ¿Qué fue lo que dijo? Ve y pesca y saca al pez y saca una moneda de él y paga tu impuesto y el mío. A través de los milagros hemos de ver cómo Dios solventa sus gastos. A través de los milagros hemos de ver cómo Dios abre puertas de lo imposible. A través de la conexión que tengamos con el cielo vamos a empezar a mirar cosas que antes no podíamos hacer. Y espero que la transmisión no se corte, porque ya me ha pasado varias veces. Pero cuando la presencia de Dios comienza a moverse dentro de la congregación, el reino de las tinieblas tiene que retroceder. Y se me cortó la transmisión ese día que dije eso. No se cortó, ¿verdad? Ya va retrocediendo. Pero tiene que haber una conexión de nosotros con el cielo. Tiene que haber una sintonía. ¿Qué pasó en la multiplicación de los panes y los peces? ¿Cuál era la sugerencia de los discípulos? Jesús, creo que se está haciendo tarde y ¿por qué no? Les vas diciendo que se vayan porque no hay dinero. Judas dice que estamos en números rojos. No hay tienda, ni lugar, ni bodega horrera que nos surta todo lo que necesitamos. Y el reto mayor que Jesús pudo hacerles después, oiga bien lo que le voy a decir, después de haber vuelto de hacer milagros, cuando Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2 a predicar. Y venían con gozo, dice la palabra, viendo cómo Satanás caía como un rayo. Así dice la Escritura. Pero ahora el reto les viene cuando Jesús les dice, en vez de despacharlos, ¿por qué no les dan de comer ustedes? 200 denarios no eran suficientes. Hicimos la cuenta en la mañana, 200 denarios. Significa 250 pesos al día de salario.
significan 50,000 pesos juntados para darle de comer a más de 5,000 personas, porque no contaron las mujeres y los niños. Significa que dividido entre esos 5,000 les iba a tocar de 10 pesos cada uno. ¿Usted cree que iban a comer con 10 pesos? Una maruchan y un vaso de agua. No iba a ser suficiente. Pero cuando nosotros estamos alineados a los propósitos de Dios, cuando nosotros vamos a la oración, ¿sabe que el milagro los agarró al camino a la oración? No dice que después de que oraron, después que ayunaron, después de... No, dice que iban camino a la oración. La hora novena era a las 3 de la tarde. Cuando yo estudiaba en el instituto orábamos a las 3 de la tarde. ¿Cómo cree que era el sueño esa hora? Es algo similar que usted se despierte a las 3 de la mañana a orar. Es algo igual. Las 3 tiene algo especial. Eran 3 de la tarde y estos dos apóstoles, como de costumbre, salieron a la oración. No había un templo como lo que conocemos ahora aquí nosotros. El templo que había era de los sacerdotes que ahí ministraban. No había un pastor, no había quien tocara, no había esa comodidad en la que nosotros podemos disfrutar hoy. Pero los que están conectados al cielo, los que están alineados a los propósitos de Dios, los milagros los están acechando. ¿Oyó lo que dije? Los milagros los están acechando. No es que necesites pedirle a alguien orar por él. El Señor te lo va a poner en el camino. ¿Y sabes qué? Si no estás alineado en el propósito de Dios, se te va a ir la oportunidad. Y en la noche, en la tarde, cuando estés meditando, y debí de haber orado por él. Cuando me estuvo platicando, debí de haberle pedido que quería orar por él. Cuando estamos alineados, cuando estamos en esa conexión celestial, estamos aproximados a los milagros. Indudablemente encontrarás a alguien donde Dios quiera posar, poner la misericordia de Dios en esa vida, y será a través de ti como un instrumento para que sea posible. Así es de que la falta de solvencia no tiene que alejarte precisamente de los milagros. El decir no tengo no te tiene que cohibir acerca de lo que Dios tiene preparado. El decir hoy no tengo ni siquiera para el camión, no te tiene que mermar en tu fe. El dinero no tiene que definir tu fe. Tu alacena no tiene que definir tu fe. Tiene que ser la conexión que tengas con Él. La instrucción la has de recibir, la provisión la has de recibir, pero no dejes que la economía rija o marque la forma que has de creer. El hecho de decir no tengo, el hecho de pensar que no puedes, el hecho de pensar que tienes menos que aquellos que necesitan, no puede poner en entredicho el poder de Dios. Pero hay algo importante que me gustaría cerrar en este día. Y es que tiene que ver en el versículo 6, precisamente, la conclusión de este versículo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, no hay dinero, no hay solvencia, no hay números a favor, pero lo que tengo te doy. Y ahí quisiera cerrar la Biblia y decir que hasta aquí llego. Pero yo quisiera pedir a 4 personas en este día que tengan algo que dar para alguien en este día. Y como nadie se levanta, pues voy a tener que nombrarlos.
Así de que voy a pedir a la hermana Karen si puede pasar para acá. ¿Me ayudan con la cámara, por favor? ¿Buscas un lugar donde adorar a Dios? Centro Bíblico Berea te espera en sus reuniones familiares todos los miércoles a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Este es el mejor lugar donde tú y tu familia pueden estar. Calle Laurel 136, esquina con Álvaro Obregón, Colonia Emiliano Zapata en Zapopan. Para mayor información, al teléfono 3660-0406. 3660-0406. Centro Bíblico Berea, un lugar para toda la familia. Un día en la casa de Dios, 1000 años En Iglesia Puerta Abierta tendrás un nuevo comienzo. Ven con toda tu familia, todos los domingos a partir de las 5 de la tarde. Iglesia Puerta Abierta, nuevos comienzos. Privada Loma Vallarta número 39, Colonia Loma del Paraíso, tercera sección en Guadalajara. Para más información búscanos en Instagram o en Facebook como Puerta Abierta NC. En Puerta Abierta NC somos una iglesia que crece. Una vida cristiana. Todos los días buscamos la presencia de Dios. ¿Sabe qué pasa muchas veces? Que estamos acostumbrándonos siempre a recibir, siempre a tener, siempre a oren, pido oración, pido oración. Pero muchas de las ocasiones no tenemos o no sentimos que tenemos la capacidad de orar por alguien. Y todavía el reto es más, hermanos que están aquí al frente, todavía el reto es más. El reto es de que le den seguimiento a esto que vamos a hacer. Es decir, próximo domingo predica alguien más. Y el siguiente domingo predica alguien más. Pero usted le va a dar seguimiento a lo que vamos a hacer este día. De tal forma que hemos de ver cosas poderosas de parte de Dios. Y los que están aquí al frente no es que sean milagrosos. Los que están aquí al frente es lo que van a decir, lo que tengo te doy. Lo que he recibido de Dios te voy a dar. Porque mi abuelo, papá de mi papá, era de los que le daba a cualquiera que veía necesitado en la calle. Y mi abuela lo regañaba y le decía, Roberto, necesitas un costal de dinero para darle a todos los que necesitan. Pero así era mi abuelo, se paraba y necesitaba y le daba, veía a otro que necesitaba y le daba. Y lo que puedan dar va a tener su límite en su aspecto económico o material. Pero creo que hemos recibido de Dios lo suficiente hasta el día de hoy, como para decirle a una persona, lo que le van a dar de parte de Dios. Yo no estoy diciendo que lo inviten a comer. Si lo quiere invitar a comer, hágalo. Yo no estoy diciendo que le va a pagar X deuda que tenga. Si lo quiere hacer, hágalo. Si Dios lo pone en su corazón. Pero en este día creo que tenemos la capacidad de dar lo que ya hemos recibido de parte de Dios. El apóstol Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Y te puedes burlar de que no tenga. Y a lo mejor te puedo decepcionar porque no tengo. Pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. ¿Y sabes qué es lo emocionante de esta historia? Que no solamente el hombre se levantó y no solamente sus tobillos se establecieron, sino que todavía provocó a fe el milagro que ya había sucedido, porque dice la palabra de Dios que este hombre brincaba, saltaba, alabando al Señor, cosas que antes no podía hacer. Así es de que necesito 4 personas que digan, tengo una necesidad en mi vida. Necesito 4 personas que tengan una necesidad y que quieran pasar a que oren por ustedes. Es su oportunidad.
El ángel bajaba y movía el agua y el primero que bajaba era sano. El que tenga una necesidad puede pasar. No estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando donde necesitemos ver la poderosa mano de Dios moverse. Si quiere luchar, luche. No se regrese. Luche por su bendición. Orando. La congregación puede levantar sus manos, extienda sus manos hacia adelante. Empiece a orar por los que están dando lo que han recibido. Y ore también por los que están recibiendo de parte de Dios. Es tan impresionante. He aprendido a usarla y ya no hay problema que frente me haga. Quien venga contra mí, de seguro se ha de ir. Para usted que está Yo la he usado ahí en su lugar. guerras y hasta en Hace unos días, hace 2 semanas, me llegaba el templo allá en Puerta Abierta, en Lomas del Paraíso. Y yo decía en mi corazón, Señor, ¿por qué nada más una persona de toda esta comunidad viene a esta casa? Creo, Señor, que necesito una dirección tuya. Creo que necesito que me indiques cuál es el camino, el propósito, el plan que hemos de tomar. Ciertamente teníamos planes hasta antes de la pandemia y vino la pandemia y cambió nuestra estrategia. Y le puedo decir que el día de ayer, para amanecer sábado, estaba dormido y soñé a 3 personas. Y estas personas eran nuevas. Estas personas eran nuevas en esta nueva congregación. Y si usted va hoy, esta tarde, va a encontrar que tenemos unas mesas al frente. Porque tomamos unas clases en estos últimos domingos. Y en ese sueño veía a esas 3 personas sentadas, apoyándose en la mesa porque estaban escuchando, estaban aprendiendo la palabra del Señor por primera vez. Esa situación, mi hermano, alegró mi corazón. Cuando tú te aproximas al cielo, cuando tú buscas de parte de Dios una dirección, Dios no se va a tardar en contestarte y va a alegrar tu corazón y te va a dar una respuesta acerca de lo que tú estás pidiendo. El hecho de que yo soñara, hoy lo que te voy a decir, el hecho de que yo soñara a 3 personas, en la realidad no me dice nada. No hay garantías de nada. Nadie me está diciendo, sí, hermano, yo voy a ir. ¿Sabes qué? No eran rostros del Centro Bíblico Berea, eran personas nuevas. A lo cual significa que el Señor está abriendo corazones, está tocando puertas, está llegando a las necesidades de las personas. Y mi oración cada día en este lugar es que el Espíritu Santo pueda pasear por esas calles
que pueda sondear las necesidades de las personas, para que cuando yo vaya a la oración, o venga de la oración, o esté aproximándome a hacer lo que sea en el templo, pueda encontrar personas que necesiten un milagro de parte de Dios. Porque yo no puedo adivinarles, yo no puedo saber qué necesidad tienen. Como comentaba la pastora hace unos días, decía, en esa colonia nadie necesita nada. Todo está bien, no tiene ningún problema. Me dan ganas hasta de irme a vivir ahí. Pero entiendo que el propósito de Dios ha de descubrir sus necesidades, las ha de revelar, nos ha de mostrar qué es lo que necesitamos decir cuando fuere necesario, dice la palabra, y entonces surgirá un milagro poderoso de parte de Dios. En este día yo te invito a que te pongas de pie. Me gustaría despedir las redes sociales. Me gustaría decirles que personas que se conectan a las situaciones celestiales, que se conectan, se están aproximando a los milagros que Dios va a hacer. No importa la solvencia económica que tengas, no importa la situación que estés pasando, Dios ha de manifestarse de manera milagrosa a partir de nuestra fe de creer que Dios puede hacerlo. Me despido de las redes sociales dándole gracias a Dios y decirte que busques un lugar donde congregarte. Los templos se están abriendo. Deja de estar en casa, asiste a un lugar, congrégate, busca de la presencia de Dios. Y que sea esa aproximación a su presencia la que te haga ser partícipe de los milagros de Dios. Dios te bendiga.